Pues de nueva cuenta, el pasado sábado 28 de febrero amanecimos con las noticias de que Estados Unidos e Israel encabezaban de nuevo pues importantes ataques en contra de la República Islámica de Irán. Conforme han pasado estos días, pues nos hemos ido enterando de diversos acontecimientos, de diversas respuestas, tanto por parte de la República de Irán como por parte pues de los aliados estadounidenses, europeos, pues la posición de los países árabes de la zona, en un conflicto que, bueno, no es la primera vez que vemos cómo se recrudece. Sabemos lo que pasó el año pasado con esta famosa operación Martillo de Medianoche, algo así, donde se atacaron las bases de enriquecimiento de uranio de Irán por parte de los Estados Unidos, después también de un intercambio de 12 días pues de misiles, de drones, etcétera, etcétera, entre Israel e Irán. Y bueno, lo que vemos ahora es una escalada de nuevo en este conflicto, agravado en cierta medida, bueno, por las noticias de que desde los primeros ataques del mismo día 28, pues esta vez sí fue ejecutado de manera selectiva el todavía hasta entonces líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, junto con un número importante pues, de dirigentes de la República, incluso familiares del propio ayatolá. Sin embargo, bueno, más allá de que se dio ese descabezamiento, a la hora, a las 2 horas, teníamos ya noticias de que Irán estaba golpeando con fuerza, no solamente intereses norteamericanos en la región, sino el propio Israel y, bueno, bases en diversos países, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Dubái, incluso Arabia Saudita, veía yo hace rato que ya hay por ahí un consulado, una embajada, si no mal tengo la información que ya ha sido alcanzada por los misiles iraníes, por la balística iraní. Entonces, bueno, estoy el día de hoy con el doctor Jesús Medina. Hoy estamos grabando de noche para responder un poquito a los acontecimientos, no tan de bote pronto, no anunciar como lo hacen muchos medios sensacionalistas la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos. Pero bueno, con unos días ya de marcha de operaciones, creemos que podemos pues dar algunas pinceladas, ¿no? Un poco repasar la historia, no nos vamos a retraer 50 años para describir la presión constante de los Estados Unidos y de Israel sobre la revolución islámica, pero sí, bueno, de traer ciertas cosas al análisis, ciertas cuestiones a la palestra, analizar un poquito los acontecimientos de los últimos días, las respuestas en términos internacionales de los actores involucrados o de los actores que pueden ser perjudicados. Pienso, por ejemplo, en el caso ruso y chino, evidentemente, y bueno, pensar un poco en la perspectiva inmediata, sin afán, por supuesto, de sacar bola de cristal alguna y vaticinar cómo va a acabar todo esto, pero bueno, con la poca o mucha información de la que disponemos, como siempre, información pues de fuentes abiertas, información que, que no proviene de servicios secretos ni mucho menos, pues ver un poquito qué es lo que acontece sobre el terreno, y qué conclusiones podemos ir sacando, sobre todo para hacerle la palabra a Jesús, pues en el terreno en el que la somos siempre en la Náusea TV, ¿no? Salirnos un poquito de la inmediatez y pensarlo pues en términos más regionales, más de carácter geopolítico y sobre todo pues en términos histórico-económicos. Jesús, ¿por dónde empezamos el día de hoy? Claro. Pues yo creo que, gracias Héctor, un saludo a nuestro auditorio. Yo creo que lo importante o lo inicial aquí sería establecer justamente que esta ocasión no es, como se señalaba, como el último ataque que se hizo el año pasado, el cual, como lo dijimos en una de estas mesas, parecía más bien un pacto, ¿no? Acordado entre todos los actores. Estados Unidos tenía que presionar ante las exigencias de Netanyahu con este ataque hacia la central en Fordo y en Isfahán, eh, y que, como lo dijimos, no tuvo un efecto real para perjudicar los planes balísticos de Irán, y la respuesta de Irán atacando eh, objetivos muy puntualizados que no tenían, digamos, un trasfondo mayor. No obstante, hoy en día lo que estamos atendiendo es una escalada mayor de esas tensiones, provocada en buena medida, y algunos lo han planteado así, por un error de cálculo de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque parecía que el ataque se están contradiciendo, si festejar por haber acabado con el ayatolá o decir que no era su intención asesinarlo, sino que estaba en el lugar inadecuado, junto con otras 40 figuras de alto rango de gobierno. Y un error de cálculo porque parece ser que la inteligencia estadounidense no logra entender que Irán no es un país occidental y que la gente no va a reaccionar como reaccionaría la gente occidental en un Estado-nación. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, este ataque que pretendía descabezar a las cúpulas iraníes era entendido como que posteriormente iba a dar entrada
justamente a una serie de movimientos internos, ¿no? Que podían desestabilizar a Irán. ¿Cuál fue la respuesta? Pues millones de personas en las calles, digamos, llorando al mártir y llorando a las 140 niñas asesinadas en una escuela en Irán. Y también atendimos a un ataque sin precedentes en la región, en el cual, como lo señalabas, los iraníes lograron atacar todas las bases en la zona. Hablamos de Kuwait, de Emiratos, las instalaciones de la Quinta Flota en Bahrein, uno de los espacios más atacados. Pero también en los últimos días hemos visto ataque a instalaciones y a zonas de refinamiento de gas y de petróleo, lo cual, aunado al cierre del estrecho de Hormuz, algo que no se había visto en muchos años, está generando una vorágine en la zona. Una que, aunado a que incluso se señala atacar el portaaviones, que hizo que se retirara incluso del estrecho de Hormuz, lo que refleja es que Estados Unidos no es imbatible y que en la zona Irán tiene la capacidad para poner en jaque todos esos ataques. Y un ejemplo de ello son las imágenes que en ciertos medios todavía se pueden conseguir, en Telegram y en algunos portales de noticias más, digamos, serios y realistas, que lo que estamos atendiendo es una destrucción muy, muy importante en Tel Aviv y en las principales ciudades israelíes, lo cual ha hecho incluso pues que aparte de que Netanyahu tuvo que salir huyendo hacia Alemania, porque bueno, él no se iba a quedar con su pueblo como el Ayatolá, pues miles de israelitas saliendo de Israel, ¿no? Toda esta situación lo que nos refleja es un importante impasse en la historia reciente en materia de la dinámica a la cual hemos estado atendiendo los últimos 10 años, que es el cambio del hegemón en el sistema mundo capitalista, en el cual Estados Unidos ya había perdido su capacidad productiva, ya había perdido su capacidad en términos económicos y ahora lo que está demostrando es que está perdiendo su capacidad militar. Me parece muy interesante cómo lo planteas, porque precisamente lo señalamos como un error de cálculo. Coincido parcialmente en esta situación. Ahora yo creo que lo que aquí pues podemos debatir largo y tendido es precisamente quién está calculando en Estados Unidos, ¿no? Porque parece que a veces esa es la situación, lo que no entendemos. Digo, evidentemente hacemos el análisis pues con las fuentes abiertas con las que contamos, pero bueno, tan solo por ejemplo, ayer Marco Rubio declaraba que Estados Unidos entró precisamente porque sabía que Israel lo iba a hacer y que de no hacerlo las consecuencias iban a ser más severas de lo que, como efectivamente comentas, lo han sido, ¿no? Las bases de la CIA abandonadas, varios objetivos estratégicos golpeados, no solamente en términos militares, sino en términos energéticos. Por ahí hay mucha discusión actualmente, qué pasó con tres casas, ¿no? En Kuwait, donde por cierto ya hay bajas confirmadas estadounidenses. Entonces, que si fueron errores o que si fue fuego amigo, pero más lo que dicen muchos analistas es que más bien parece que esos tres casas los tumbó la Fuerza Aérea iraní, que tampoco es la fuerza aérea más moderna del mundo, por evidentes razones, ¿no? Empezando, como pasa con los casos de Cuba y Venezuela, por un bloqueo que lleva impuesto prácticamente 50 años. Entonces, bueno, un error de cálculo, aparentemente sí, porque también la otra cuestión es, muchos decían por ahí, cualquier guerra al final del día se traduce en una cuestión de logística, más allá de que podamos decir que el poderío estadounidense pues es 100 veces, 10 veces, 1000 veces mayor al de Irán. Pues lo cierto es que la cuestión logística para llegar, como tú decías, no a Venezuela, sino para llegar a un país en Oriente Medio con el cual no tiene una frontera desde la cual desplegar objetivos, como lo pudo hacer primero en Afganistán, después en Irak, no es el caso para Irán, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver muy probablemente es una guerra de corta duración, a lo mejor los mismos 12 días, a lo mejor un poco más, pero más allá de cómo se desenvuelven las cuestiones sobre el terreno, yo creo que lo fundamental es lo que comentas, ¿no? Y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Si decimos que lo que le interesa a Estados Unidos es regresar o hegemonizar el continente americano, que es el caso que vimos, por ejemplo, con Venezuela, con una continuada presión sobre Cuba, veía yo hace rato que hubo una intervención importante en términos militares, policíacos, hoy en Ecuador, ahí sí, directamente con Fuerzas Armadas gringas, sin hablar, bueno, del caso del Mencho, el cual se puede interpretar de una y mil formas, pero donde sin duda, bueno, al menos inteligencia por parte gringa hubo, ¿no? Pero no es lo mismo que pasa en esos terrenos. Y ahí lo que veíamos, pues es que
la cabeza de puente de los Estados Unidos es inevitablemente Israel. Y yo creo que también vale la pena reconocer que más allá de los 12 días de que efectivamente no se terminó con el programa nuclear de Irán, yo creo que sí hay consecuencias que vemos ahora en términos de que sí hay una capacidad de respuesta que por más significativa que pueda ser, es una capacidad relativamente disminuida de Irán. Ahora, eso no quiere decir que Israel, que es un pedacito de terreno, pueda sostener una defensa prolongada cuando sabemos, pues, por poner números muy sencillos, que cada dron cuesta $20,000, mientras que los misiles para derribarlos cuestan millones, ¿no? Entonces, esto en puros términos logísticos es insostenible. Importante lo que comentabas en una cuestión también ahí de pues, cuestiones medio teológicas, del martirologio, de la causa chií, en donde efectivamente algo que ya habíamos visto en junio pasado, no hay ninguna oposición sobre el terreno capaz de derrocar o de dar un cambio de régimen de inmediato. Aquí yo escuchaba hace ratito y me pareció pertinente, el cambio de régimen que se vislumbra con esta situación es el de Donald Trump. O sea, con esto prácticamente Donald Trump o firma que pierde una cámara, con lo cual será lo que se le conoce como un lame duck, o sea, un presidente prácticamente sin ningún poder. O pierde las dos cámaras y entonces ya estamos hablando de que se puede incluso pues acabar el mandato de forma anticipada, ¿no? Error de cálculo, yo creo que sí, Sí, lo podemos, sí. Sí, un sí, error de sobre cálculo, todo porque ya, perdón, sí, sí, perdón, sí. adelante, adelante. No, nada más un error de cálculo forzado, pues por Israel, ¿no? Forzado por Netanyahu, por sus pretensiones irredencionistas, que son las que evidentemente van a seguir, pues mientras puedan, presionando a los Estados Unidos a participar de una forma cada vez más activa. Sí, no, en un entorno que ya estaba mal para Trump, o sea, se hablaba ya del impeachment, estaba en medio de todas estas investigaciones sobre los archivos de Epstein, que ya han empezado a declarar algunos, no sé si han tenido la oportunidad de revisarlo, pero bueno, la cara de Bill Clinton mientras revisaba las fotos en las cuales se les está acusando de estos crímenes, riéndose, creo que es la imagen perfecta de lo que es el sistema capitalista estadounidense, que es pues la desfachatez total, sabiendo el poder que tienen. Pero bueno, sí, no, la cuestión aquí justamente está en que parece ser que lo que le está dando la potencia a Irán, aparte de las funciones técnicas, es justamente que internamente, pese a que puede haber oposición o podría haber oposición a Khomeini y al régimen de los ayatolás, sobre todo por los efectos económicos, como lo dijimos en algún momento, de estas sanciones. No es poca cosa estar sobreviviendo a tantas sanciones, solo países como Rusia o Irán pueden hacerlo. Lo cierto es que después de las protestas que se intentaron imponer para hacer esta revolución de colores hace unos meses, quedó claro para esa clase media urbana iraní que estaba en contra de los ayatolás que eso era lo que les esperaba. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, pero era protestantes que le cortaban la cabeza a los policías y a quienes llegaban a reprimirlos. Entonces, no sé si alguien en Occidente está acostumbrado a que un movimiento social haga eso. No, al menos yo no. Y eso reflejaba perfectamente que era una operación de inteligencia del Mossad destinada a socavar la legitimidad del régimen. Y lo cierto es que con estas marchas que hemos visto, lo que vimos es que la legitimidad está más viva que nunca. Y el espíritu nacionalista hace que se acuerden de hace 70 años cuando les quitaron a un presidente electo para ponerles al Shah de Irán. Entonces, la situación yo siento que justamente se va a dirimir en el terreno no solamente militar, sino en el terreno simbólico. En el caso de Estados Unidos, con todas estas luchas que se están dando adentro del gobierno, incluso dentro de MAGA, ¿no? O sea, en MAGA también hay mucho descontento hacia lo que está haciendo Trump, y básicamente Trump está nuevamente entre la espada y la pared. No puede abandonar su compromiso con Netanyahu por evidentes cuestiones de los archivos de Epstein y el poder de AIPAC dentro del gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, sabiendo que entre más tiempo pase en esta guerra, más oportunidades tienen de perder. Sí. Y como dices, lo simbólico es importante y yo creo que simbólicamente Estados Unidos empezó perdiendo esta situación por varias razones. Una, eh, suena curioso escuchar a los políticos estadounidenses evitando utilizar la palabra guerra, porque si utilizan la palabra guerra, entonces reconocen que Trump cometió un acto ilegal. Entonces, ¿qué palabrita están ocupando? Operación militar.
reivindicando lo que hizo Rusia hace 4 años, ¿no? Entonces, cuando Rusia lo hace es malo, pero cuando nosotros lo hacemos es bueno, simple y sencillamente porque son los ayatolás y es ¿cómo le decían? El eje del mal, ¿no? Irán, Corea del Sur y en su momento otros países. Y lo que decía yo creo que es importante porque Irán tiene, por decirlo, dos situaciones internas que saben cómo acaba la situación. En los 50, el golpe de Estado que se le da a Mossadegh para instaurar al Shah y lo que empezó a pasar hace 2 días. Pero además tienen ejemplos muy recientes en términos geopolíticos cercanos de lo que le pasa a un país cuando Estados Unidos pretende invadir, que son Libia y que son Siria. Y lo que pasa cuando un país está descompuesto en términos sociales, más allá de las presiones de tipo económico que sabemos, de acceso al agua, etcétera, etcétera, ese nacionalismo, ese radicalismo, porque la otra es esa. Supimos del fallecimiento o del asesinato del ayatolá, pero de inmediato supimos que el régimen seguía intacto en términos militares, en términos de respuesta policíaca, en términos de control administrativo, en términos de control logístico, y algo que suele pasar en este tipo de casos también. Hoy tenemos la noticia ya, yo entiendo que está ya al 100% confirmada, pero bueno, puede haber ahí alguna situación de que precisamente es el hijo de Jamenei quien retoma o quien se convierte en el líder de la República, un personaje que está mucho más ligado a la Guardia Revolucionaria y lo que se dice es mucho más radical que su papá. Entonces, por ejemplo, por poner el dedo en la llaga del asunto que empezó toda esta situación, al menos en términos discursivos, desde el 82, me parece, 2 o 3 años después de que llega Jamenei, decreta una fatua, un decreto, una ley que prohíbe el desarrollo de una bomba atómica de carácter ofensivo, ¿no? Esa fatua queda sin valor el día que fallece el ayatolá porque es una jurisprudencia distinta, no es algo que esté en términos constitucionales, sino que es la disposición de una sola persona. Y eso puede cambiar el día de mañana. Lavrov, del Ministerio de Exterior ruso, lo anunció hoy precisamente. Esto lo que va a conseguir es presionar más al régimen que sobreviva, porque eso lo podemos dar casi por sentado, que el régimen va a sobrevivir de una u otra forma, más debilitado o más fortalecido, pero va a presionar a que consiga el armamento nuclear que no había podido conseguir hasta ahora. Cuando yo termino con esto, es la segunda ocasión que Estados Unidos ataca cuando Irán está sentado en la mesa de negociaciones y cuando estaba dispuesto a conceder un montón de situaciones, no los misiles balísticos, porque pues, evidentemente le quitas cualquier forma de defensa, pero sí su programa de enriquecimiento. Por ahí había comentarios de que ya estaba dispuesto a dejar que fuera Rusia, que fuera Turquía, quien enriqueciera su uranio para quitarle ese pretexto, ¿no? A las potencias occidentales que se vanaglorian de ser los que pueden dictar los destinos de todo el mundo. No, claro. Y creo que aquí subyace una cuestión más importante, y esto es que cada vez es más difícil para Occidente justificar sus tonterías. O sea, lo mencionaba, lo veía con este analista estadounidense, creo que era más bien un youtuber, entonces era un joven, pero planteaba un punto y es, esto no va a ser como Irak, porque cuando fue Irak nos decían, ellos están en contra de su estilo de vida y quieren quitarles todo lo que tienen, entonces tenemos que ir y pues, acabar con ellos, ¿no? Y era fácil convencer de eso a una generación que tenía empleo, que iba a tener seguro, que tenía casa y tenía familia. ¿Cómo vas a convencer a una generación que no tiene nada de eso? O sea, si les dicen, es que odian su estilo de vida y se los quieren quitar, por favor, háganlo, porque es imposible justificar eso, y más cuando ves que Irán se comporta de forma más civilizada que el supuesto occidente civilizado, yendo a mesas de negociación, acatando las designaciones, e incluso sus funcionarios hablando con coherencia, mientras del otro lado tenemos a alguien como Trump, que aparte por sus problemas mentales y físicos que ya exhibe, no llega a ningún punto para tratar de justificar eso. Y Marco Rubio diciendo lo opuesto que él, y Peter Hegseth diciendo otra cosa. O sea, lo que aquí está en la palestra es reivindicar justamente el papel o la capacidad de soberanía que tienen los estados de Medio Oriente para gobernarse como mejor lo deseen, y no en esas pretensiones supremacistas de llevar la democracia. Entonces yo terminaría con esto en términos de Estados Unidos va a perder en una guerra prolongada. Se están quedando sin armas, están llegando al punto incluso de quitarles los escudos con misiles Patriot y los sistemas THAAD,
Se los están quitando a Corea del Sur para llevarlos a Medio Oriente. ¿Qué mensaje le da eso a todos? Entre eso y lo que está pasando con sus aliados en Medio Oriente. El mensaje a sus aliados es no los podemos proteger. Y si tenemos que abandonarlos, los vamos a hacer. Y eso va a tener un importante efecto dentro de toda la dinámica. Y lo estamos viendo con España diciéndole a Estados Unidos, no te presto mis bases. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, es un ejemplo claro del reacomodo que estamos viendo acelerado en toda la región. Sí, de acuerdo. Y sabemos, bueno, que Pedro Sánchez lo hace por cuestiones de política interna, pero también lo que vemos es algo que hemos repetido una y mil veces, ¿no? La descomposición de esa alianza occidental que previamente se vendía como pues la que podía llevar valores democráticos al resto del mundo, ¿no? Terminar, como tú dices, bueno, se critica a la República Islámica de Irán, se le acusa como el patrocinador del terrorismo, cuando Estados Unidos y Europa han sido los aliados históricos de los verdaderos patrocinadores del terrorismo, Qatar y Arabia Saudita, Turquía en menor medida, ¿no? Entonces, esto no puede ser una cuestión moral, no es una cuestión, es simple y sencillamente una cuestión de poder, de interés, guiada en buena medida por los intereses de Israel. Ahora, terminar con un poquito, insisto, sin pretender adivinar a ciencia cierta cuándo va a terminar esto ni cómo, pues nada más poner un poco las alternativas sobre la mesa. Sabemos que en términos estratégicos, la preocupación de los Estados Unidos ni siquiera es Irán, es China en un mediano y largo plazo, y estos movimientos no favorecen para nada el reacomodo estadounidense. Sí, se puede hablar del cierre del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, del encarecimiento del petróleo, pero ese encarecimiento le va a pegar muchísimo más a quienes dependen al 100% del gas y del petróleo gringo, que son sus aliados. No, y peor aún cuando, ok, se cierran el estrecho de Hormuz, pero hoy Irán dice que sí va a dejar pasar los buques que vayan para China, porque China les habló y les dijo, oye, ok, pero incluso varias de las bases que tú o de las refinerías que atacaste son mías, o sea, tampoco te pases. Entonces, ni siquiera les va a afectar a ellos. Sí, no, eso, que en el mediano plazo o en el corto plazo esto no va a afectar más que a los intereses occidentales. China tiene la forma de diversificarse, por supuesto, con Rusia. India va a ser de los actores más beneficiados de esta situación, independientemente de lo que pase con Pakistán, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos, pues coincido ahora sí con lo que señalabas al principio, ¿no? Errores de cálculo o falta de estrategia o falta de visión o inexplicable en buena medida, ¿no? Porque se puede explicar el 2003, se puede explicar Irak y Afganistán, ¿no? Se puede explicar el petrodólar a partir de esos momentos, pero en este momento es más complicado a menos que se introduzcan variables pues de carácter más teológico, más religioso, más redentistas, que tienen que ver con las posiciones de Israel, que bueno, veremos también cómo cobran cierto apoyo, ¿no? Dentro del propio movimiento MAGA o dentro de los sectores evangélicos en los Estados Unidos, pero de ninguna forma garantizan esto que vaya a haber una continuidad ad infinitum de esa relación entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Aunque bueno, hasta la fecha no hemos visto atisbos en otro sentido, pero creo que no pinta especialmente bien ni para Israel, que está a tiro de piedra de lo que pueda pasar en Irak, ni a largo plazo para los Estados Unidos, ¿no? Con lo que ello pueda conllevar, bueno, para países como el nuestro, afortunado o desafortunadamente. Claro, sí, no, no, y creo que un ejemplo también que hay que rescatar de información que no está confirmada, pero bueno, se mencionaba que algunos de los problemas con la Armada de Estados Unidos tenía que ver con sabotajes internos de los mismos militares que estaban tratando de no ir a la guerra, después de que recordemos que el primer día con los ataques se habla de 200 militares asesinados, incluso en hoteles donde los habían refugiado, que fueron atacados por Irán. Y por otro lado, el hecho de que varios se están quejando de que los líderes más altos, los rangos más altos dentro del ejército, los están animando con cuestiones evangélicas, o sea, llamando justamente a su actuar a partir de la idea de acelerar el holocausto, algo que puede ser discursivo, por supuesto, pero que una buena parte, tanto de la administración Trump como sobre todo la de Netanyahu, parece ser que se la creen al nivel tal en el cual ya están pensando poner pies en el terreno y no solo militares estadounidenses, lo cual va a ser el error más grave que puede cometer Trump, tendrá que recordar lo que pasó con Vietnam, sino también utilizando a los grupos en la frontera de Irán e Irak, que ya está siendo atacada por la Fuerza Aérea estadounidense abriendo espacio, y en el cual se habla de que van a ocupar a las milicias kurdas en Irak, que han sido aliadas de Estados Unidos desde hace un tiempo,
y a las milicias de Baluchistán y de Tayikistán, que en mesas anteriores mencionamos que eran un importante, pues, carne de cañón, básicamente, para tratar de entrar a Irán. Y por último, finalizo con esto, una ofensiva que puedo decirse con toda certeza, aunque no sea un militar, pues que está condenada al fracaso, porque no hay forma en que una fuerza armada de esa forma pueda acabar con un país de tales dimensiones, ¿no? Sí, geográficas de población y de ese sentimiento nacional del cual hemos hablado un poquito, sin dejar de señalar que, bueno, pues esa es la opción más viable, ¿no? Bueno, no viable, pero la opción que a lo mejor garantizaría el control de Israel sobre la región, que es sumir a Irán en una guerra civil tipo Libia, aunque evidentemente se ve mucho más lejano ese horizonte, pero pues bueno, no habrá que perderle de vista los acontecimientos en los próximos días, seguiremos o volveremos sin duda a tocar el tema, pues bueno, porque es el movimiento más importante que hemos visto este año por parte del presidente de La Paz, que no le dieron el Nobel, quién sabe por qué, pero bueno, a lo mejor después de esta invasión sí se lo dan, ¿no? Como se manejan estos premios y todo el sentido occidental de lo que se entiende. Pero bueno, quisimos dar un breve repaso, no dejar pasar más días con Jesús. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, como siempre, pedirles el apoyo al canal, compartir el contenido, dejar por ahí un like y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias a todos.